El entrenamiento de fuerza ha estado presente hace miles de años. Desde luchadores de la antigua Grecia, que levantaban terneros como método de entrenamiento, hasta los atletas de élite de hoy en día, que levantan pesos inhumanos, la fuerza física siempre ha sido una de las capacidades más admiradas y buscadas por el ser humano. Pero, ¿cuál es el origen de esta fuerza? ¿Cómo una persona puede aumentar su fuerza de manera rápida y efectiva, evitando errores que frenen su avance o incluso causar lesiones? Hoy tenemos una oportunidad única de aprender exactamente cómo hacerlo. En la siguiente charla nos acompaña Matías Esquenet, experto en la fuerza que no solo es un atleta de élite, sino que ha entrenado a atletas de todas partes del mundo e incluso medallistas internacionales. Matías nos va a guiar a través de una masterclass exclusiva para entender cómo ganar fuerza de manera más eficiente posible, evitando los errores más comunes que frenan a la mayoría de las personas. ¿Cuáles son las claves que no pueden faltar en una planificación? Es algo que está como poco entendido. ¿Qué pasa? La planificación, se arrancaron a hacer libros de planificación por el año 40. Entonces me voy a meter en la teoría así, full. ¿Cómo identificás el cansancio a nivel neuronal? ¿Cómo es esa fatiga? ¿Qué sentís? Está buena la pregunta. Muchas veces esa sensación de que no puedes ejercer fuerza. Esa es como la fatiga neural, como que sentiste que te atropelló un camión y no podés contraer los músculos, no puedes hacer fuerza. Sabemos que levantaste 300 kilos, no creo que haya muchas personas en el mundo que lleguen a esas cifras. Contanos si querés cómo fue este proceso. Básicamente, cuando yo hice la preparación, yo no estaba del todo convencido. Hablaremos de las mejores técnicas de entrenamiento, cómo estructurar un plan efectivo y exploraremos en profundidad los detalles que muchas veces pasamos por alto. Bueno, Mati, bienvenido de nuevo. Bueno, muchas gracias. Ya hicimos un podcast hace unos meses y la verdad de fiesta. Me habían hablado hace poquito, me re dieron ganas de venir, pero estaba re ocupado. Y nada, la verdad re contento de estar de vuelta. El estudio está hermoso, creo que siempre está bueno mencionar eso porque le da un elevado de profesionalismo. Bueno, muchas gracias. En esta charla queremos hablar más que nada de cómo ganar fuerza de la forma más eficiente posible y creemos que vos sos una de las personas más capacitadas para hablar sobre eso, no solo porque sos un atleta de fuerza, de powerlifting, con unos números bastante impresionantes. Además, sos profesor, digamos, entrenador de atletas medallistas internacionalamente. Así que, bueno, primero que nada, felicitaciones y gracias por venir de nuevo. No, gracias a ustedes, la verdad, un éxito. Bueno, arrancando por la primera pregunta, queríamos saber qué tan importante es el tema de la planificación a la hora de mejorar en lo que es el ámbito de la fuerza. Mega importante, o sea, totalmente fundamental y es algo que está como poco entendido. ¿Qué pasa? La planificación, se arrancaron a hacer libros de planificación por el año 40. Estaba Medvedev, estaba Sasiorsky, otros rusos. En zona rusa se hacían mucho estas cosas. Y está buenísimo, como todos, en el momento se arrancaron a sacar libros en esas épocas. El tema es que mucha gente como que basa todavía las cosas en esa base científica, científica y anecdótica mucho, de hace muchos años, y como que se a veces queda un poco estancado eso, mucha gente en eso. Y hoy en día, como con mucha evolución de la planificación, está modernizándose mucho. Es como que año a año tenés que estar como que al pie del cañón viendo a ver qué es lo nuevo, qué es lo que funciona. Pero obviamente a más avanzados eso es más importante. Eso si es un concepto que la gente tiene que dar, es eso, que es a más avanzados mucho más importante la planificación. Más avanzado, digamos, cada uno, digamos, ¿no? Claro, o sea, si sos un atleta avanzado, cada vez toma más importancia. Cuando sos nuevo, a veces podés seguir algo muy simple, yo sé, 2 sentadillas veces por semana, peso muerto 2 veces por semana, pecho veces por semana. Va a agarrar patrones básicos, haces 2 veces por semana y le subís 5 kilos a la semana. Y ya está. Como que a veces puedes hacer eso que se llama progresión lineal. Una vez que tenés un poco más de tiempo, tenés que ver, a ver qué onda esta persona, que porque es muy alto, tiene mucho recorrido. Como tiene mucho recorrido, se fatiga mucho en cada cosa que hace y capaz que le tengo que dar menos trabajo. Y capaz que tengo una mujer más liviana que responde muy bien al estrés, porque la mujer se recupera mucho mejor que nosotros, y le puedo dar más estímulos, por ejemplo. Entonces ahí como que entras un poco en ya las finezas de cómo planificar, hacer un periodo para una cosa, otro periodo para otra cosa. Pero indudablemente, si querés optimizar fuerza, la planificación es no negociable, totalmente fundamental. ¿Y cómo se vería, digamos, una planificación ideal? Imagino que, como habrás contado, depende del individuo. ¿Cuáles son las claves que no pueden faltar en una planificación?
Primero siempre es fijarse objetivo y calendario. Esas son las dos cosas más importantes. Objetivo porque tenés que saber un lugar donde ir. Y quien no sabe a dónde va, a menudo se encuentra donde no quiere estar. Entonces tenés que saber a dónde vas a ir, el objetivo de la persona, 100%. Siguiente es el calendario. Entonces tenés que ver cuándo es que tenés que buscar un pico de forma. Muchas veces la gente se obsesiona por estar en un pico de forma constante y estar en su mejor momento constantemente. Y así como tenés a Usain Bolt, que está 4 años para correr 10 segundos, o 9, 9 y pico, por más de que eso ya es muy fino, traduciéndolo a los planos un poco más de nosotros, del día a día, está bueno si quieres optimizar tu fuerza, no buscar estar siempre en tu pico, sino construir para después poder demostrar. ¿Qué pasa? Si yo todos los días voy y tiro máximos en el gimnasio, probablemente sos novatos al principio mejores y después te vas a estancar. Y después si seguís, capaz que te vas a lesionar en algún momento porque nunca le das tiempo de recuperación al cuerpo, nunca le das una bajada, una subida, una acumulación. Entonces, objetivo y calendario. Calendario para saber en qué punto yo quiero mi mejor estado de forma y mi objetivo para saber cómo guiarme. Una vez que hago eso, también tengo que ver el resto de los factores. Si tenés un deportista de campo, poner, yo sé, un lanzador de balas, lo que sea, tenés que ver cómo hilar la fuerza con su gesto motor. Si tenés ahí, por ejemplo, yo que entreno powerlifters, tenés gente que es básicamente orientado a fuerza 100%. Obvio que la técnica juega un rol muy importante, pero yo quiero buscar un pico de forma en fuerza. Entonces, lo que suelo hacer en general es, voy a pactar, capaz que tengo, yo qué sé, 4 meses de acá la competencia. Entonces capaz que tengo un mes o mes y medio, 2 meses, en los cuales capaz que me enfoco más en hipertrofia, sin olvidarme de los movimientos que yo quiero hacer, porque la fuerza siempre, para definir fuerza básicamente, ya que podemos ir un poquito para atrás, es la expresión de la contracción muscular en un gesto específico. Entonces, si yo digo quién es más fuerte en general, Eddie Hall, que tiró 500 kilos de peso muerto, o el Aya Talakatse, que es el levantador olímpico más fuerte de la historia, ¿quién es más fuerte de los dos? Y depende. Uno en una cosa se más fuerte, otro en otra cosa se más fuerte. Entonces la fuerza tenemos que entender que siempre es en un gesto específico. Por eso el powerlifting es una representación de fuerza. El strongman es otra representación de fuerza, la calistenia, todo así. Entonces es entender también si yo quiero ser más fuerte, es en qué quiero ser más fuerte. El objetivo, ¿no? Exacto. Cuando alguien te cae la típica, bueno, quiero ser más fuerte, punto, en el gimnasio. En general lo que vas a tender a hacer es cubrir los patrones de movimiento básicos, que tenés 4 tren superior, que es empuje y tracción, vertical y horizontal. O sea que tenés empuje horizontal, por ejemplo, en press de banca, empuje vertical, por ejemplo, en press militar, tracción como un remo, horizontal, y tracción vertical, esos son los 4. Y después de tren inferior tenés dominante de rodilla, o sea, una sentadilla, dominante de cadena posterior, ejemplo, un peso muerto, por ejemplo. Y con eso ya como que cubrís los grandes patrones. Después agregar algo de transporte, por ejemplo, podés, yo qué sé, unos caminatas de granjero, que usan strongman, por ejemplo. Entonces ahí como que estás cubriendo todo lo básico. Ahora, en general, si lo queremos aplicar a un deporte, siempre queremos ser fuertes en un gesto específico. Entonces tenemos que tener en cuenta de cómo darle base a ese gesto específico y después ir puliendo a medida que llegamos. Porque yo en el mes 4 o 5 antes de competencia, a mí no me importa que mi atleta tenga mi capacidad de 1 RM en sentadilla y que pueda mover una repetición a máximo peso. Pero capaz que me importa que los quads se le crezcan. Porque si el músculo es más grande, tiene más potencial de generar más fuerza. Entonces yo quiero en ese periodo que la prioridad sea hipertrofia. Quiero que el tipo crezca. Cuando el tipo tiene un músculo más grande, ese músculo más grande yo lo puedo hacer que genere más fuerza. No siempre estar más grande te hace más fuerte, porque si yo no hago gesto específico no voy a estar más grande. Pero si vos agarrás a un culturista que tiene una gran cantidad de masa muscular y lo pones a hacer fuerza, va a mejorar bastante rápido, seguramente. Así como si mismo individuo, porque una pregunta muy normal es, pero fulanito es más chico que yo y es más fuerte. Sí, pero hay muchos más contextos de la fuerza. Hay 100 factores más. Pero si fulanito gana masa muscular, si sigue entrenando para fuerza, va a ser más fuerte. Esa es un poco la concepción. Yo creo que un ejemplo muy vivo y que se hizo viral, creo que el año pasado por ahí, de alguien chico que tiene una fuerza increíble para el tamaño físico que tiene, es Anatoly, que se hizo súper famoso. Sí, sabes que igual tampoco es tan fuerte el tipo, ¿vale? O sea, el loco es muy bueno haciendo videos virales, pero... Sí, los videos virales sí que... Sí. Pero sí, claro, o sea, pasa mucho. ¿Qué pasa? La fuerza... Tenés como dos... Me voy a meter en la teoría, sí, full. Tenés como... Para hacerlo simple, o sea, para simplificarlo para la audiencia, para no matarlos, tenés el lado estructural y el lado neural. El lado estructural quiere decir tu estructura, o sea, tus músculos, tus huesos, tus tendones, eso. Eso produce la fuerza. Ahora, donde se origina el impulso nervioso sale del cerebro y la médula. Entonces, hay gente capaz que no tiene una estructura muy grande, pero a nivel nervioso es muy eficiente. Genética,
estímulo temprano, hay muchos motivos. Es algo sí entrenable, pero que la gente viste que nace para algo, y el atleta que es bueno en velocidad es porque tiene un sistema nervioso muy bueno, como si fuera un cableado de sistema muy eficiente. ¿A qué te refieres con eficiente? Bien, hay muchas cosas que entran en esto. Tenés, por ejemplo, lo que es el RFD, el rate coding, la contracción intramuscular, intermuscular. Para definirlo más como por arriba, por ejemplo, tenés un lado de eso que es mi estímulo, qué tan rápido va al lado que tiene que ir. Por un estímulo, qué tantas unidades motoras yo puedo activar. Entonces, capaz que mi estímulo no es muy bueno y no activo muchas unidades motoras. Capaz que es poco eficiente. Mis fibras dentro de sí, ¿cuánto yo puedo reclutar? Por ejemplo. Entonces, vamos a decir que, ¿qué pasa? Nosotros no solemos poder reclutar la mayoría de lo que tenemos. Porque ¿qué pasa? Cuando vos más reclutás, más chances también tenés de dañarte. Porque estás yendo tipo, a liderar un umbral súper mega alto. Y después, por otro lado, también tenés la coordinación intermuscular. Entonces, tus músculos entre sí, ¿cómo se coordinan? Yo hago una sentadilla, se activan mi zona media, mi espalda, mis glúteos, mis aductores, mis cuádriceps, un montón de cosas. Entonces, ¿cómo mi sistema nervioso manda la señal para que todo una cosa con otra se coordine para que todo funcione bien? Entonces, el sistema nervioso es muy complejo, hay muchas cosas que involucran, pero básicamente es, un lado es qué tan bueno es tu sistema nervioso, que es entrenable, obviamente, y qué tan buena es tu estructura, que también es entrenable. Pero si, por ejemplo, mi estructura es súper alta y yo eso no lo puedo cambiar. Ahora, si mis músculos son chicos, lo puedo cambiar, los puedo entrenar. Entonces, en general, para teorizar la fuerza lo más simple posible es una contracción muscular en un gesto específico para mover una carga, y después cómo se divide es el lado neural y el lado estructural. Ambos lo puedes afectar, depende obviamente de tu genética qué tanto. Qué increíble que en todos estos parámetros, más que nada los neurales, seguimos siendo cada uno diferente al otro. O sea, es una locura. O sea, la genética a nivel neuro es un viaje. Sí, es increíble cómo te puede favorecer o no. Y, o sea, de vuelta, la parte de estructura o la parte neuronal. Ahí me quedó como pendiente el tema de cómo puedes recaudar tanta, digamos, llegar a ese umbral que vos hablabas de máximo esfuerzo. ¿Qué cosas puedes, digamos, a nivel de mental o llamarle como quieras, para poder trabajar esas cosas y llegar al máximo potencial de, bueno, que el cuerpo sienta que tiene que hacer su máximo esfuerzo como si estuviese en una situación límite o de supervivencia, que bueno, en esos momentos a veces se llega a ese límite. ¿Cómo podemos llegar a trabajar hasta poder llegar a ese casi punto? Okay. Lo primero es que por lo general no querés llegar a ese punto. Porque el cuerpo entiende que se puede romper, ¿no? Obviamente. Exacto. Y aparte te genera, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, te pongo... Por ejemplo, te vas a hacer una sentadilla, pero te pongo unos pines, unos soportes, y vos tenés que empujar contra eso todo lo que puedas. Y te digo, empujás 5 segundos contra eso lo máximo que puedas. Cuando terminaste de empujar, estás muerto. Tipo, tu sistema nervioso está como que, ¿qué mierda pasó? Si yo te digo, empujás 5 segundos, pero a máxima intensidad contra esos fierros, estás al palo. Entonces, y eso es un ejemplo súper boludo, ¿no? O sea, podés hacer algo mucho más realmente pasado de umbral. Entonces, mucha gente tiene la idea de fuerza de yo siempre voy a tipotear lo más pesado que puedo tirar y no, en realidad. Porque todo eso genera deuda de fatiga, riesgo de lesiones también, porque vos tenés que estar pronto para poder hacer eso. Y como todo, si vos querés llegar a algo muy al extremo, tenemos que hacer que el cuerpo esté pronto para recibir ese palo tan grande. Entonces, la fuerza en sí no es algo peligroso de entrenar para nada. Es más, es bueno entrenar fuerza siempre, porque te prepara para sesiones. Pero si hablamos tipo de llegar a ese punto umbral máximo, lo primero es, en base a planificación, preparar el cuerpo para llegar a eso. Porque si yo agarro un novato, por ejemplo, y luego hace una sentadilla, el loco no va a saber cómo moverse. Va a bajar todo tembloroso, no va a saber cómo llegar abajo, cuándo llega a profundidad, cuándo no, cómo apretar, no sabe hacer nada. Entonces, si tu cadena está perdiendo energía por todos lados, que tu rodilla está temblorosa, que tu zona media no sabes controlar, y si pierde energía por todos lados, lo último que piensas es en ejercer fuerza lo máximo contra esa barra. No puede. Entonces, primero tenemos que tener un sistema, una técnica que funcione bien automatizada y que la persona esté acostumbrada a que yo hago esto tantas veces, que lo hago siempre igual, no tiene, como que mi cadena cinética no tiene fisuras, no pierdo energía por ningún lado, y entonces tengo la capacidad de, primero, me doy la chance de poder ejercer esa fuerza. Pues si no la ejerzo, horrible. Y así ves, cualquier persona que tiene poco tiempo entrenando, que no es buena técnicamente, le pones una carga muy alta, ¿y qué pasa? Su técnica se va al diablo. Y eso, por lo general, nunca está bueno llegar. Entonces, lo primero es eso, llegar que a la técnica salga bien y que esté automatizada y que vos puedas llegar a ejercer esa fuerza. Y después, ya cuando entramos al punto de, bueno, todo eso ya está, estamos en una persona avanzada, sabe hacer las cosas bien, todo perfecto.
yo encaro la barra, ¿qué tengo que hacer? Eso es súper diferente para todos. Hay gente como que es media tranquila y como que se tiene que concentrar nada más y prefiere tipo como que ese aura de silencio, un tipo que tiró, no sé si fueron 350 de peso muerto en la categoría de 83 kilos en el mundial hace poquito. Y el tipo, cuando llegó a la tarima, hizo así para que todos se callen y con ese tiro ganó el mundial. Y lo metió. Pero el loco hizo así y hizo que todos se callaran. Entonces, el loco te puso el contexto opuesto al que te imaginarías de decir, quiero máximo nivel de manija de adrenalina. Ahí sí me hace acordar a Eddie Hall cuando tiró esos 500 kilos, fue el que lo hizo, digamos, en un estadio gigante repleto. Claro. Y bueno, él cuenta después que tuvo que ir a un lugar muy profundo de su ser como para poder canalizar toda esa fuerza, ese esfuerzo máximo que, bueno, hasta terminó quedando, digamos, varios meses enfermo por ese mismo nacimiento. Fue una locura. Lo que hablábamos, tipo, de llevar el cuerpo hacia extremo. Y no solo físico, que romperte un hombro, sino a nivel interno, tipo, tenés que llevar algo muy heavy. Totalmente. El otro día, estaba en el gimnasio yo qué sé, era medio tarde y ni siquiera teníamos la música puesta, nada. Y tengo uno de los pibes que siempre llega tarde, iba a tirar un máximo y yo le digo, ¿querés poner música, algo? No sé qué. No, estoy bien así. Fui y tiré un PR sin música. PR récord personal por las dudas, para los que no saben. Y hay gente que es así, como que le gusta eso. Yo, por mi parte, quiero que todos me griten lo más posible, que me partan la espalda de un bombazo ahí, me peguen la espalda, todo eso. Ya vamos a llegar a eso cuando tiraste esos 300. Sí. Ahora hablamos, pero... Entonces, a mí me gusta ese estado tipo de máxima alerta y todo. Hay gente que no le gusta tanto, hay gente que como que entra a ese estado por concentración. De mi lado como entrenador, yo siempre como que trato de nunca imponerles una rutina para cuando vas a tirar algo muy pesado, sino como que lo que les salga a ellos... Que se conozcan. Exacto. Y si notás que capaz que están un poco perdidos con eso, ahí sí capaz que hacemos un poco de trabajo psicológico, de capaz que ir a pensar solamente una cosa. Generalmente tenés varias cosas técnicas que estás trabajando con alguien. A medida que más te acercás a llegar a algo muy pesado, querés que menos cosas estén en la cabeza y más tipo en ir y hacer el movimiento. Uno de mis atletas, el Nico, está preparando ahora en la Nacional y el peso muerto sumo es muy técnico. Y él estaba con muchas cosas técnicas y no sabía qué hacer y hacía una bien y la otra mal y no sé qué. Y le dije, vos, estamos 3 semanas a competir, quiero que solo vayas a pensar en ir, tensar la barra y levantarla. Tipo, no pienses en nada más, no pienses en posición de nada. Y ese día fue el día que mejor le fue, porque él estaba sobrepensando mucho. Entonces, está bueno como que tener una indicación sola de lo más importante que la persona sea importante que tenga que hacer. Por ejemplo, no haces un buen bracing. Entonces, lo único que le decís es, concéntrate en tomar mucho aire y ya está. Entonces, expandir mucho y punto. Como quedarnos con una sola indicación. Y también visualizar. A veces está bueno hablar un poco de visualizar y yo creo que te visualices metiendo ese movimiento, ¿sacás? Porque muchas veces pasa de que sacás la barra, te pesa, por ejemplo en el caso de una sentadilla pesada, y tu cabeza va al lugar de no la voy a meter. Y si vas a ese lugar, no la metiste. Tipo, olvídate. O sea, bueno, no hay chance. Eso me hace acordar un poco cuando, por ejemplo, jugás una final de algún deporte, aunque sea colectivo igual, como que te dicen, a mí me ha pasado, los entrenadores te cuentan, vos tenés que imaginarte ganando la final. O sea, ir y ya como que emanarlo, transmitirlo como la manera que sea, pero vos en tu casa ir repasando, bueno, acá voy a meter este gol, voy a meter el try. O sea, vos en tu casa ya imaginártelo. Es como la forma para poder también trasladarlo a la realidad, digamos. Bueno, Alex Hormozzi, que es un cargo del tema de negocio digital, que aplica para esto igual, que el tipo dice, si pensás que vas a ganar y si pensás que no, también. Como que tu cabeza y tu mentalidad van a enfocar. Obviamente que puede ser que después los kilos no los puedes levantar porque son muy pesados. Pero si vas con la cabeza no los vas a levantar, directamente no. Probablemente ya claro. Esa chance casi que seguro te la borraste. Tal cual. Es así. Volviendo un poco a la planificación. Poniendo de lado de que, bueno, hay que aprender la técnica para lo que dijiste, que la energía vaya directamente al movimiento del peso. Sacando la técnica de lado, que ya sabemos la técnica, por ejemplo. ¿Cuántas veces semanalmente y cuántos periodos de descanso en la semana recomendás para un progreso en la fuerza lo más exitoso posible? Hay un millón de formas de hacer las cosas, un millón de metodologías, todo. Primero lo que pensaría es eso, como que ver un poco el perfil de la persona. Si es un principiante, con algo súper básico, como que hacer el movimiento 2 veces por semana, tener capaz un día más pesado, un día un poco más liviano, y progresarlos a través del tiempo, es como que con eso ya va a estar bien, no tenés que hacer nada muy complejo. A medida que te pones un poco más avanzado, por ejemplo, yo en mi caso con el peso muerto, al ser muy alto, y es un movimiento que me va bien, me fatigo un montón. Entonces yo mucho trabajo no puedo hacer muchas series, no me da. Tipo, me fatigo y mi rendimiento arranca a bajar. Cada semana me siento peor.
Mientras que tengo otros atletas, por ejemplo, que son capaz que un poco más bajos, más eficientes, y ellos requieren más trabajo porque si no se van de práctica, digamos. O sea, yo en mi caso no me siento despracticado cuando hago poco. Yo, por ejemplo, mejoré mi peso muerto y llegué, bueno, después vamos a hablar, haciendo una serie semanal, solo una. Literalmente eso, es raro eso. Pero es lo que yo a través del tiempo me di cuenta que me servía. O sea, obviamente aproximaba, calentaba y tiraba una serie sola y cortaba el entrenamiento ahí. Pero es lo que... Y eso cada 2 semanas. O sea, pero es lo que a mí me servía, es raro. Pero por eso te digo que a más tiempo es más complicado. Cuando sos nuevo, hacer algo así es simple, tipo... Quiero mejorar mi sentadilla. Hago sentadilla 2 veces por semana. Un día hago, yo sé, series de 4, otro día hago series de 8, más livianitas y ya está. Y a través del tiempo mejoro eso. Como que puedes mejorar con algo así de simple, no tenés que complejizarlo mucho. Y a medida que tenés más tiempo, tenés que darte cuenta de que, bueno, capaz que si antes tu 4x4 eran 100 kilos, ok, pero si tu 4x4 ahora son 220, capaz que ahora tus rodillas no lo bancan muy bien. Y capaz que tenés que hacer menos. O capaz que sí lo bancan bien. O capaz que necesitan más todavía. Eso como que depende mucho. Hay tendencias, pero en muchos casos te vas dando cuenta a medida que vas viendo con la persona cómo va respondiendo. Por eso que el entrenar es muy importante, sobre todo cuando tenés más tiempo. Porque cuando ya tenés más tiempo, es muy difícil que si no tenés un gran bagaje de conocimiento, te des cuenta qué es lo que más necesita cada atleta para mejorar. Claro, capaz que ahí está lo más difícil, ¿no? Como poder llegar a esa personalización que, bueno, capaz que a vos te costó años de darte cuenta que tenías que tirar una vez a la semana ese ejercicio o cada 2 semanas una sola vez. Sí, sí. Y bueno, de esa forma igual progresar. Bueno, ahí está un poco también el meme, ¿no? De los powerlifters que, bueno, tiran una vez y se descansan media hora y se tiran a dormir. Pero ahí cuando hablas de esa fatiga, ¿es a nivel, digamos, de fibras musculares que, bueno, rompes y se van recuperando o a nivel también de sistema nervioso? En mi caso con el peso muerto era totalmente sistema nervioso. Bien. Era como que si yo entrenaba más tradicionalmente, semana a semana me sentía más débil. Como que mi sistema nervioso no se recuperaba de hacer esa fuerza. Porque ¿qué pasa? No es lo mismo una persona que mide 1,60 m y hace un peso muerto sumo, mueve la barra esto, a una persona que mide casi 2 metros, hace el peso muerto convencional, tiene brazos medio cortos para su cuerpo y mueve la barra un montón de distancia. Entonces, esa persona que mueve la barra un montón de distancia hace mucho más trabajo por repetición. Entonces, si yo le pongo el mismo volumen, esa misma cantidad de series a los dos, mismas repeticiones, uno hace, vamos a inventar, 300 centímetros de recorrido y otro hace 100. Claro. Entonces, una persona claramente hizo mucho más trabajo, sus músculos se pusieron en una posición más estresante. Si vos sos más alto, por ejemplo, tipo a nivel mecánico, el torque, o sea, la distancia entre la articulación que hace fuerza y el peso está mucho más lejos. Porque si mis piernas son muy largas, la distancia entre mi cadera y la barra va a ser mucho más larga. Si mi pierna es cortita, va a estar mucho más cerca. Entonces, todo eso hace que el movimiento sea tanto menos eficiente que vos en general te fatigues mucho antes y por ende no puedas hacer tanto. Y lo ideal, ¿qué pasa? Siempre más series o más repeticiones o más peso, siempre es más estímulo. Siempre es más. Ahora, a veces vos no necesitas más. Porque si yo voy hasta acá y hasta acá es donde puedo recuperarme y sigo, acá ya dejé de mejorar. Entonces hice más, pero no me sirvió para nada. Ahora, si la atleta tiene muy buena recuperación, por lo general te sirve hacer más porque el progreso puede ser un poco más rápido. Por eso también un poco que la gente que hace es un poco más alta, más larga, le cuesta mejorar, no solo porque el movimiento es poco eficiente, sino porque a veces el cuerpo, cuando ya tiene un poco más de fuerza, le estopea la recuperación antes. Y te das cuenta también con toda la gente que es muy fuerte, muy alta, suele pasar eso de que capaz que no toleran tanto trabajo. Y entonces, para hacer una buena planificación es clave conocerse bien a uno mismo, ¿no? Sí, o tener a un sí. profesional al lado que sepa identificar cuándo tenés que descansar más. Sí, sí. Sobre ¿Cómo, todo a medida que cómo mejoras. identificás, perdón que te acordé, pero Sí. cómo identificás el cansancio a nivel neuronal? O sea, yo sé que yo fatiga muscular entiendo, o sea, sé que por ejemplo las Todo el damas mundo. tienen que, 48 horas para más o menos recuperarse, el pecho, pero a nivel neuronal, ¿cómo es esa fatiga? ¿Qué sentís? Está buena pregunta. Muchas veces esa sensación de que no puedes ejercer fuerza. Como que, vamos a inventar, por ejemplo. Yo hoy te digo, haz un máximo de peso muerto. Vas y lo haces. Mañana te digo, ya haces un máximo de peso muerto. ¿Qué pasa? Vos no hiciste mucha cantidad. O sea, vos no hiciste 4, 5 series, 8 repeticiones. El daño muscular es muy bajo por lo general. Depende, o sea, porque capaz que sí grindeaste como una bestia, pero no hay tanto daño muscular. O sea, el daño muscular se va más con la proximidad del fallo, muchas repeticiones, mucho volumen sobre todo. Pero si es un 1 por 1, no hay tanto daño muscular. Ahora, yo mañana te digo, che, hacer el máximo de vuelta, y tu cuerpo está tipo, che, yo no puedo producir fuerza. Es como que no me prende el motor, como que no llego. ¿Entendés? Esa es como la fatiga neural, como que sentiste que te atropelló un camión Okay. y no podés contraer los músculos, no podés hacer fuerza. Un test que se usa mucho para esto, o sea, no se usa mucho,
está documentado en la evidencia, es el test de agarre. Entonces, hay un montón de aparatos diferentes que vos los apretás al máximo y te aparece un numerito de cuántas fuerzas ejerciste. Y se ha usado en estudios, y como que se comprueba, está bueno, de que vos podés anticipar cómo estás neuralmente en base a un test de grip, porque entonces apretás eso y como no te fatigaste el cuerpo, no es que yo te diga hacer un máximo de peso muerto para ver cómo estás, es un agarre nada más, y si vos ves que llegas a mucho menos, capaz el sistema nervioso está medio pasado. Por lo general igual no se tiende a usar mucho eso si planificás bien. Como que si planificás bien, por lo general todo va como en un camino bastante parejo, y si tenés buena comunicación con tu atleta, por lo general tendés a poder entender cuándo alguien les va mal, porque por ejemplo, si una persona tiende a ser muy veloz, ponele, hay gente que es muy rápida para levantar, vos lo ves de afuera y decís, qué fácil le salió eso. Pero él sabe que no le salió fácil, porque yo siempre soy rápido, por ejemplo, yo no, pero en general. Entonces, la velocidad no es un indicador de su fatiga. Capaz que otra cosa es un indicador de su fatiga. Entonces, yo como entrenador, si lo conozco, de afuera me doy cuenta. Porque capaz que, yo me doy cuenta que siempre la rodilla se da para adentro cuando está fatigado, por ejemplo. Vamos a decir algo. Sí. Y el atleta también se da cuenta de eso. Entonces, la velocidad no siempre es un indicador, pero responde a la pregunta si es como que esa sensación de no puedo ejercer fuerza, no me encuentro técnicamente y me siento como que ese típico feeling tipo, no me atropelló un camión y no puedo contraer mis músculos como los podría hacer si estuviera fresco. Está clarísimo, me quedó como la duda porque la mayoría de los deportes o los deportistas saben cómo identificar un cansancio a nivel muscular, pero bueno, esa fatiga que estamos hablando por capaz que algunos deportes puntuales para identificarlo mejor. Bueno, capaz que yendo más a lo que es un entrenamiento en concreto, si querés vamos paso a paso, digamos, en un entrenamiento, empezando por la parte del calentamiento. ¿Qué tan crucial es esta parte, digamos, para maximizar después ese entrenamiento? Es importante, pero los últimos 10 y pico de años se ha hecho como mucho hype alrededor del calentamiento. Como que tenés que hacer todos los ejercicios de movilidad, todos los drills de activación, que la bandita acá, que la bandita allá, que el foam roller, que claro, es como que hay mucha cosa. Y como todo siempre surge de alguien te quiere vender un método innovador y entonces te da un paradigma nuevo y la gente lo compra, ¿no? O sea, surge mucho por ahí. Yo cuando arranqué a hacer cursos, cuando era más chico, tenía 17, 18, siempre estaba eso. Como que la zona media como que se magnifican cosas que en realidad, si yo genuinamente me evalúo, digo, este atleta hace todos esos chiches y este no hace nada de eso, son gemelos los dos. A los 6 meses, ¿quién está más fuerte? Y probablemente están iguales. Probablemente no le cambia mucho. Entonces, mi enfoque de calentamiento es, hay 3 cosas importantes. Uno es elevar la temperatura del cuerpo, eso está documentado en la evidencia que sirve, pero ahora vamos a retomar eso de vuelta. Lo segundo es la movilidad en las zonas que vos requieras movilidad o activación en las zonas que vos requieras activación. A veces pasa que, por ejemplo, yo antes de hacer un press de banca hago un poco de remo, por ejemplo, liviano, porque me sirve activar mi espalda para hacer mejor el press de banca. Eso es un caso en especial, ponele. Entonces, si sentís que te sirve, de más. Ahora, muchas veces se hacen 30 drills de calentamiento que a la atleta no le sirve para nada. Y lo último es aproximar. Entonces, si yo quiero hacer 180 kilos, no pongo 180 kilos en la barra y arranco, sino hago la barra sola, hago 60, hago 100, 120 y voy subiendo para que mi cuerpo se aclimate a los kilos, a la técnica, todo. Ahora, ¿qué pasa? Con el número 1 que hablamos, que es la entrada, o sea, el calor corporal. El tema de eso es que en realidad, por más que es importante, yo ya lo hago cuando aproximo y capaz que cuando hago drills de calentamiento. Entonces, a menos que sea un clima muy frío, algo muy particular, en general el meterte en una cinta y calentar o en una bici y calentar suele ser un poco una pérdida de tiempo si no te estás muriendo de frío, si no hay 2 grados en el lugar que estás y si estás aproximando. Porque si yo aproximo y hago 5 series de aproximación y me tomo 1 minuto y medio entre esas series, ¿te pensás que mi temperatura no va a elevarse? Obvio que se va a elevar. Entonces, la típica de ponerte en una cinta de calentar, podés hacerlo si querés, pero también a mí lo que me gusta es ser óptimo con el tiempo del atleta. Y si yo le mando 10 minutos de cinta, foam roller, activación de esto, el otro, y el loco está 30 minutos antes de arrancar su entrenamiento de verdad, puede perder foco, capaz que tiene muchas cosas que hacer y no tiene ganas de estar tanto tiempo calentando, y probablemente yo realísticamente no le estoy dando una mejor chance de ser fuerte. Probablemente no. Entonces, sí está bueno que haya algún ejercicio de movilidad. Si tu tobillo es rígido, hacé movilidad de tobillo, obviamente. Si sentís que necesitas activar los glúteos porque te sentís mejor, hacelo. Pero es importante para mí que sea dirigido que todo lo que vos pongas en el calentamiento y en la planificación tengas un motivo por qué lo haces. No que, está ahí, no porque vi alguien que lo hacía, no porque es una plan en internet. Todo tiene que tener un motivo para estar.
obviamente eso es rol del entrenador, pero como entrenador está bueno también que le digas al atleta y comuniques que le sirve y que le aclares para qué es cada cosa para que la persona lo sepa. Ya yendo a la técnica, que hoy hablamos un poquito, que bueno, es clave mucho más para la gente principiante. ¿Qué tan importante es la técnica ya a niveles avanzados, digamos? Muy. La técnica lo que hace es, en general, y hay todo un desglosamiento de qué sería buena técnica, qué sería mala técnica. Por lo general yo tiendo a preferir hablar de técnica más o menos eficiente. Entonces, si yo quiero mover mi peso de punto A a punto B cumpliendo un cierto requisito, por ejemplo, quiero hacer una sentadilla cumpliendo que mi cresta ilíaca pase por debajo de la parte de arriba de mi rodilla, que es en powerlifting lo que se considera una sentadilla válida. Entonces yo quiero hacer todo lo posible para que ese trayecto sea lo más eficiente posible. Entonces, ¿qué pasa si yo me paro en la punta de mis pies para hacer sentadilla? Y no voy a transferir fuerza, voy a perder estabilidad, está clarísimo que es malo. Ahora, si capaz que es un deportista que requiere ese gesto específico, entonces capaz que esa técnica está bien. Entonces, me gusta más hablar de técnica eficiente y no eficiente para lo que queremos hacer. Entonces, algo así como por ejemplo en powerlifting nos bajamos más la barra en sentadilla para que se acorte la distancia entre la barra y la cadera. Entonces, si yo tengo la barra muy arriba en el trapecio, no está mal, está bien. Ahora, esa barra está muy lejos de mi cadera, que es el punto que más hace fuerza. Entonces, si yo bajo mi barra, la pongo más abajo de mi espalda, tengo menos distancia. Entonces, imagínate aguantar una bolsa pesada acá adelante o acá cerca de tu cuerpo. Siempre la vas a aguantar más cerca. Eso se llama el torque. Entonces, si yo tengo un torque menor, entonces con la misma cantidad de fuerza puedo mover más peso. ¿Bien? Si yo tengo una bolsa de 10 kilos, acá adelante llega un punto que me arranca a pesar como loco y se me cae. Si yo tengo que aguantar acá cerca, la puedo aguantar mucho rato más. Entonces, básicamente con la misma fuerza, puedo, o sea, el mismo kilaje lo puedo mover más fácil o más difícil. Entonces, la técnica es importante, sobre todo, mucha gente tiene la concepción de que, lesiones, es importante para las lesiones, menos para las lesiones y más para la eficiencia. Porque las lesiones se depende mucho más de si el tejido está adaptado para sostener ese estrés o no. Cuando yo quiero mover una carga, sí tengo que buscar más eficiencia, porque si yo tengo, por ejemplo, la barra muy lejos de mi articulación que genera más fuerza, tengo que generar más fuerza por el mismo peso. Lo que hablábamos antes de la persona alta. Si yo tengo un fémur súper largo, la barra en peso muerto me queda muy lejos. Claro. Y si me queda muy lejos, es más difícil. Ahora, yo tengo el fémur re cortito, tengo las piernas re cortitas, soy yo bajito y compacto, me queda todo mucho más cerca, y entonces, si la distancia de la cadera a la barra es más chica, genero mucho menos fuerza y muevo el peso igual. Entonces, la técnica cumple un rol fundamental, sobre todo al punto de ser más eficiente. Si entramos en el lado de las lesiones, que es otra preocupación grande que tiene la gente, va más en que si tú logras una técnica sostenida y establecida a través del tiempo, vas a lograr de que los tejidos que se estresen sean siempre los mismos. Si yo cambio mi técnica todo el tiempo, entonces diferentes tejidos en hasta diferentes momentos y puede ser de que yo no esté acostumbrado. Por ejemplo, yo no estoy acostumbrado a bajar mi barra en sentadilla, ponele. Entonces, si yo de la nada estoy tirando pesado, acostumbrado a tener la barra bastante arriba y la bajo un montón, capaz que mis codos no bancan esa posición tan abajo. Y mis codos me arrancan a doler o se me lesionan. No es porque la ponerse la barra ahí sea malo, sino porque en vez de haberlo hecho con la misma carga que venía, tenía que haber bajado la carga y adaptado de vuelta. Entonces, la técnica por sí no es que previene lesiones ni nada por el estilo, pero nos logra un patrón de estrés replicable a través del tiempo, donde yo siempre estreso lo mismo y por ende mi cuerpo se va adaptando a ese estrés y va mejorando junto con la técnica establecida que ya tengo. Hay como dos cosas, está el tema de las lesiones y lo eficiente, como comentaste. La parte de eficiencia también imagino que lo veo por parte de competir, ¿no? De que, bueno, eficiente en el sentido de que sea válido el movimiento. Y después está la otra parte del tema de las lesiones. Yo me acuerdo perfecto que vi un reel tuyo desmintiendo, bueno, un chico que estaba haciendo un peso muerto, creo que era, que la espalda no estaba del todo recta y bueno, vos lo desmentías, digamos, que todos los comentarios era diciendo, che, esta técnica está mal, diciendo, bueno, hay cierto rango que podés, digamos, cambiar que no te va, digamos, a afectar por esto que estás comentando, que bueno, tensionás o pones en estrés esos mismos tejidos que bueno, a la larga no van a generar ningún problema porque ya está adaptado el cuerpo para eso. Siguiendo por esta línea, ¿qué tanto te parece que tiene de importancia la técnica o qué tanto hay que obsesionarse con la técnica? Que bueno, es un tema que se habla muchísimo. ¿Llega a un punto que es negativo obsesionarse tanto con la técnica? Siempre que querés llegar a algo grande tenés que obsesionarte. Tipo, eso es como que es así. Entonces, depende el caso, como siempre hablamos, el tema del objetivo. Entonces, si yo voy al espacio número 1 del objetivo,
viene alguien y me dice, che, yo quiero ser campeón mundial, entonces te vas a tener que obsesionar con todo. Y es así, no hay otra. La persona que entrena más por salud, no está bueno que se obsesione en la técnica, porque también, obviamente, depende mucho de la personalidad de cada uno. O sea, yo he tenido atletas que se obsesionan al punto en el cual es contraproducente, porque sobrepiensan todo. Entonces es como que yo trato de volverlos a la línea media y decirles, che, no te preocupes, hacele caso a estas 3 cosas que te dije y el resto no lo pienses. O sea, quiero que pongas mente en blanco y pienses en esas 3 cosas. Porque tenés que obsesionarte, sí, pero a su vez, si pensás en tantas cosas que todo te lo cuestionás y pensás que todo está mal, entonces estás todo el tiempo cuestionándote, cambiando las cosas y nunca haces algo estable que funcione, y por algo el entrenador tiene la visión objetiva afuera para ayudarte. También tenés, si voy al otro lado del espectro, la persona que hace todo mal y yo como entrenador tengo que volverlo al punto medio y decirle, ok, yo quiero que te obsesiones un poco más y quiero que pienses en esto y esto para que salga mejor. Entonces, digamos, por salud, obsesionarse, no mucho. Por alto rendimiento, tenés que obsesionarte, pero buscar ese punto en el cual la obsesión no te haga cambiar todo el tiempo, pero a su vez obsesionarte suficiente para que vayas puliendo esos detalles y a través del tiempo como que logres esa máquina eficiente que con la menor cantidad de energía posible logres ser la técnica que más kilos te mueva cumpliendo el rango que tenemos que hacer. Por ejemplo, tuve un atleta que a principio de año estaba con bastante dolor de rodilla y estaba mejorando bien, pero la rodilla le molestaba, se recuperaba, volvía a... Entonces lo que hicimos fue, che, vamos a abrir un poco el stance, separar un poco las piernas y bajar un poco más la barra. Entonces, ¿qué pasa? La sentadilla pasó de ser más dominante de rodilla a más dominante de cadera. Entonces, se le fue ese dolor que tenía, porque le sacamos un poco de estrés a la zona, adaptamos una técnica nueva, y con esa técnica nueva pudo lograr romper sus barreras, y ahora la semana que viene compite, y ya estamos con marcas muy buenas, y la idea es que salga campeón nacional de la categoría. Entonces, es importante, porque a su vez también yo puedo desviarme de, cuando yo vengo evidentemente yendo para un camino donde yo no tengo salida, que me va a salir mal, si yo me obsesiono con esos cambios técnicos, y él tuvo un mes en el cual yo le rompí hasta el final, tipo, todos los detalles de esas cosas, esos cambios, y al principio él como estaba frustrado, decía, ¿yo cómo voy a sacar esto adelante? Como que salía mal, pero cuando arrancó a salir bien y la fuerza le arrancó a disparar, ahí te das cuenta que esa obsesión te pagó frutos. Vale la pena. Claro. Y ahí entras en la importancia del entrenador y buscar un buen entrenador es muy difícil. Es realmente muy difícil. Lo charlamos un poquito en el primer podcast de cuáles serán las claves para encontrar un entrenador a seguir. Sí, digamos. sí. Así que vayan a escuchar ese podcast que tenga esa referencia. Bien Pero conectado. sí. O sea, me parece muy importante escuchar a tu entrenador con las cosas técnicas, porque muchas veces uno mismo se le agarra mucho la emoción. Tipo, te agarran tus emociones de subjetividad o sobrepensás o decís, hasta esto está bien, no importa. Entonces tu entrenador te va a centrar al punto que tenés que hacer y darte las indicaciones correctas. Encontrar un entrenador bueno ya es otro tema que está en ese podcast, pero ya eso es muy importante. Bien, ya yendo a la acción, a la realización de los ejercicios. Imagino que también debe haber mucho estudio y más que nada en la fase de entrenamiento. Deben haber muchas variables, pero ¿qué se puede hablar sobre la forma de realizar una repetición? Poniendo en un ejemplo capaz, press de banca. Como un paso a paso técnico, digamos. Sí, y también, no sé, piques o bueno, formas de hacer la repetición claves para progresar en un movimiento. Ok. Hay como 2 cosas por las cuales empezaría, que uno es buscar centro de masa y otro es buscar estabilidad. La estabilidad hace de que todo sea más eficiente, porque si tú estás preocupado por estabilizar el cuerpo, entonces preocuparte por mover esa carga en contra de la gravedad ya va a ser otro tema. Como te decía el ejemplo ese medio bobo, pero de hacer una sentadilla con la barra, pero de puntas de pie. Obviamente tu cuerpo, en vez de estar pensando en mover el peso de la barra, primero está pensando en estabilizarse porque tiene una base muy pequeña y no puede lograr estabilidad. Entonces primero tienes que lograr estabilidad. Y puede parecer algo medio simple en press de banca cuando tenés ¿cuántos puntos de apoyo tenés? Tenés la cabeza en el banco, tenés los omóplatos en el banco, que es el punto de apoyo más importante, los glúteos en el banco y los pies en el piso. Ahora, la mayoría de gente parece un flan haciendo press de banca. Entonces, por más de que tiene muchos puntos de apoyo, no sabe lograr estabilidad. Entonces, eso es un punto clave para arrancar. ¿Cómo lograr estabilidad en press de banca? Retracción escapular, depresión escapular. O sea, el punto donde cae el peso tiene que estar bien estable. Entonces, si tus hombros están bailando y no están estables, ahí es donde ya arrancaste mal. ¿Y qué pasa? Mucha gente
los puede armar los hombros tipo en retracción y depresión, pero después cuando saca la barra, ahí es el punto en el cual los hombros se les salen de posición. Se les arman de vuelta. Exacto. Lo otro que es muy importante es el tema del centro de masa. Y esto aplica más por ejercicio, por ejemplo, como el peso muerto de sentadilla, pero en press banca también aplica. Tú querés buscar la menor distancia de articulación a... Si yo, por ejemplo, hago una línea punteada de la barra de costado. Yo miro la barra de costado, ¿ok? Miro el gesto de costado, cualquier movimiento. Y yo hago una línea punteada desde la barra hasta el piso. Yo quiero buscar mínima distancia posible entre las articulaciones que hacen fuerza y esa línea punteada. Entonces, si yo miro de costado una sentadilla y hago una línea punteada desde donde se ve la barra hasta el piso, ¿qué voy a ver? Una distancia de esa línea punteada que corta mi cuerpo a la mitad, digamos, y a la rodilla y a la cadera. Mientras más pequeña es esa línea, mejor, porque genero menos torque. Es algo bueno. Entonces, en press de banca, por ejemplo, puede pasar algo como que yo tengo la barra muy arriba, muy cerca de los dedos puesta, ¿y qué pasa con la muñeca? Yo genero torque en la muñeca, porque la distancia de la muñeca a donde está la barra es más grande. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí tengo un torque innecesario. Entonces, mi cuerpo tiene que generar fuerza para vencer esa resistencia. Entonces, el centro de masa básicamente quiere decir que vos mantengas el peso arriba del medio del pie y que no pierdas ese medio del pie. O en el caso de press de banca, por ejemplo, arriba de las articulaciones y arriba del hombro. Si yo tengo, por ejemplo, la barra sobre los dedos, entonces en vez de estar la articulación de la muñeca sobre el codo, sobre el hombro, está desviada. Y eso genera trabajo para el cuerpo para mantener esa posición. Si yo quiero eficiencia, máxima realización de ejercicio con menos estrés, con menos fatiga, con menos gasto energético, si yo me genero un torque innecesario, genero una fuerza innecesaria que mi cuerpo tiene que vencer, no es que esté mal, pero es menos eficiente. Entonces pierdo un poco la idea. Y ahí incluso puedes ir más a fondo de que a veces en hipertrofia vos querés buscar a veces menos eficiencia porque querés buscar más estrés. Por ejemplo, si yo tengo un press de banca con mucho arco, ¿es más eficiente? Sí. ¿Es mejor para la hipertrofia? No, porque entonces corto recorrido. Si yo aumento el recorrido en el músculo, es menos eficiente para mover el peso. Entonces, no es mejor para fuerza, pero sí es mejor para hipertrofia. Claro. Por eso entramos en que la fuerza es contextual al movimiento. Capaz que el culturista quiere mejorar su fuerza, pero en un contexto que le ayude a trabajar su músculo para hipertrofiarlo. El powerlifter no le importa hipertrofiar el músculo cuando hace sentadilla, press de banca, peso muerto. Sí lo hacemos en otros ejercicios, pero el foco principal es mover ese peso de punto A a punto B y que el peso sea lo más grande posible. Bien, perfecto. ¿Y la velocidad en la que se realiza el movimiento influye, digamos, en la evolución de la fuerza? Bueno, tenemos diferentes tipos de fuerza en realidad, porque la fuerza se hace, por ejemplo, en el levantamiento olímpico, que es una fuerza a alta velocidad, no es lo mismo que en powerlifting, que es una fuerza a baja velocidad. ¿Qué quiere decir? Si yo en una sentadilla no muevo a altas velocidades, no importa. Si yo en un clean, en la halterofilia, no elevo la barra lo suficiente, con velocidad yo no me puedo meter abajo de la barra. Entonces, hay gestos en los cuales la velocidad es muy importante. Por algo se levanta mucho menos en la halterofilia que en powerlifting, porque en la halterofilia, si vos no mueves a altas velocidades, no sos exitoso. Y en powerlifting no importa la velocidad. Ahora, hay un estudio, creo que es de González Vadillo, 2016 me parece que es, que básicamente habla de lo que es el reclutamiento de unidades motoras cuando nosotros buscamos altas velocidades. ¿Qué quiere decir en criollo? Si yo tengo intención de mover el peso más rápido, recluto más unidades motoras. O sea, es mejor para la fuerza. Básicamente, es como que si vos tenés un grupo de soldados, tenés 100 soldados. Si vos movés lento, capaz que llamás a 20 soldados para que vayan. Ok. Si vos te intentás mover rápido, capaz que llamás a 90 soldados. Porque tu sistema nervioso está señalizando yo quiero altas velocidades. Entonces, si vos intentás mover altas velocidades, aunque tengas mucho peso y no puedas, igual la intención del cuerpo es voy a reclutar la máxima unidad motora para mover este peso lo más rápido posible. Por eso siempre está bueno intentar dentro de una técnica estable, en la fase concéntrica, o sea, contra la gravedad, o sea, en la parte donde más cuesta hacer fuerza, digamos, no bajando, sino subiendo, busco moverme lo más rápido que pueda, aunque no lo haga, porque la intención de moverte rápido recluta más unidades motoras y es mejor para la fuerza. Qué interesante. Sí, ahí dijiste el tema de lo concéntrico, es la parte negativa y positiva, digamos, del ejercicio. Sí. Bueno, yo había visto un estudio, se había comentado a Santi, que hacían un entrenamiento con un grupo de 20 personas que hacían toda la parte, digamos, negativa solo de los ejercicios y que conseguían ganancias musculares y también de fuerza gigantes. Y qué interesante es esa parte de, bueno, hacer, digamos, lento esa repetición negativa y, bueno, después sí explosivo en la parte positiva. En la parte, en lo que es el deporte de powerlifting, es algo que es relevante, digamos, como para poder tenerlo en cuenta, para maximizar, digamos, la fuerza,
¿O es algo que no se tiene en cuenta? Sí, o sea, digamos, en competencia en sí a nadie le importa, pero si yo quiero ser eficiente en el movimiento sí importa, por dos motivos. Y esto de vuelta, puedo traer el caso de un atleta mío, del Beni, con el que fui al Mundial. El Beni tiene una sentadilla muy particular en el sentido que él se tira de picada para abajo y busca rebotar. ¿Qué pasa con eso? Yo, al lograr un rebote, o sea, mucha velocidad de bajada, logro más velocidad en la salida. ¿Qué pasa con eso? Que mucha gente, el problema es que si yo bajo muy rápido, busco ese rebote de acumulación de energía y expresarla, te da una velocidad de salida más rápida, pero a su vez es muy difícil que vos llegues en el punto justo a rebotar porque vos bajaste con poco control. Entonces, si vos bajas con poco control y te fuiste un poquito para adelante, marchaste. Claro. Porque estás a altas velocidades, es muy difícil de controlar. Entonces, yo al principio con él batallé un poco con esta técnica, que él sentía muy cómodo con eso porque tiene buenas palancas para sentadillas, tiene un buen físico para sentadilla. Es más, incluso fuimos a intentar el récord del mundo allá en el Mundial, que estuvo cerca, increíble. Después nadie se terminó llevando. Pero al tiempo que después me di cuenta de que lo que a él le servía en ese caso fue no es que hacer la técnica más lento, sino ser consistente en ese rebote. O sea, ser consistente tipo en que la excéntrica la bajada sea rápida, pero que siempre logremos el punto justo abajo para que cuando salgamos hacia arriba nos vaya para adelante o para atrás o pierda estabilidad. Entonces, de vuelta, como siempre es importante analizar al atleta y darte cuenta que a mí eso no me sirve, porque yo mido 74 metros y no me sirve a mí rebotar porque soy tan largo que es muy difícil de controlar. Pero la persona que tiene capaz que mejor físico para eso, unas piernas más cortas, por ejemplo, le puede servir. Aparte es un atleta muy explosivo él. Entonces, si vemos la circunstancia de él, le sirve. Ahora, si yo veo a alguien como yo, por ejemplo, más alto, más grande, en general, si yo bajo muy rápido, tiendo a rebotar. Cuando uso kilos livianos, me engaño, y esto le pasa a mucha gente, se engañan con que si baja rápido, sube rápido, y esto en press banca va a ser lo mismo, porque con kilos livianos vos lo puedes hacer. Porque ¿qué pasa? Si yo con kilos livianos me voy un poquito para adelante, no importa, porque la velocidad que generé me compensa. ¿Qué pasa con una repetición máxima? No generas velocidad, entonces no te compensa. Y ahí marchaste. Si te fuiste un poquito para adelante, un poquito para atrás, cagaste. Entonces uno entrenó con esas altas velocidades, con kilos livianos, tuvo un feedback positivo falso, y después cuando vas a tirar pesado, fallás al toque. ¿Por qué falló el toque? ¿Sí? Los 5 kilos anteriores me salieron bien. Bueno, porque ya está el punto en el cual se te evidenció ese fallo técnico y marchaste. Entonces la mayoría de gente, por lo general, se tiende a beneficiar de no bajar súper rápido, porque cuando bajas súper rápido perdés ese centro de masa y te vas hacia adelante, hacia atrás, perdés la estabilidad, en press banca perdés la posición de las escápulas, entonces perdés esa posición tan importante que generaste porque partimos de vuelta. Si yo busco centro de masa y estabilidad y bajo muy rápido, las pierdo ambas. Pierdo estabilidad, pierdo centro de masa. Entonces mucha gente no tiende a poder bancar una velocidad alta y tiende a ser mejor bajar un poco más controlado para saber que cuando llegas al punto que tenés que llegar, llegaste bien a la bajada y podés revertir el movimiento bien y mantenerte estable. Eso es lo más importante. Poca gente se beneficia de ser realmente explosivo y rebotar al mango. Claro, como bajar y enseguida explotar para arriba, claro. Exacto, como será el caso del Beni, u otra gente muy explosiva, con patas cortas, le va bien. La mayoría de los mortales no nos sirve eso de ser tan explosivo, tan rápido. Sí. Tendés a no beneficiarte de eso en general. Sí, bueno, en este estudio en verdad, o sea, ni siquiera había la parte, digamos, positiva del ejercicio, solamente, digamos, la parte negativa, pero lo hacían con muchísimo peso, más de lo que podían levantar, ni siquiera en un RM. Y bueno, realmente les iba muy bien. El tema que para ese método, digamos, de entrenamiento necesitas a 4 o 5 personas que estén todo el tiempo subiéndote la barra y después haciéndose la parte negativa. No, el detalle también es que las adaptaciones, esto es muy importante entender. Las adaptaciones son específicas a lo que tú haces. Entonces, claro. Si de vuelta lo mismo, ¿no? Que depende mucho del atleta. O sea. Claro, pero más allá de eso, si yo hago excéntricas, mejoro en excéntricas. Okay, si yo hago bajadas, mejoro en bajadas. Sí, no mejoro en la subida. Entonces, capaz que vos podés decir, sí, manejo más peso en la bajada, que es lógico porque manejas más peso en la bajada, pero si tus músculos están entrenando la fase concéntrica contra la gravedad, no vas a mejorar esa parte. Capaz que te puede llegar a servir si es una persona que le da miedo a determinado peso y capaz que al manipularlo te da un poco más de confianza psicológica, pero a nivel fisiológico no te vas a volver más fuerte en la concéntrica haciendo excéntricas. Como que el cuerpo es muy directo en eso, en que lo que entrenaste vuelves bueno. Es así. Entonces hay un libro de Chris Beardsley que se llama Strength is Specific, o sea, la fuerza específica, que habla exactamente de esto para que le interese, porque está bueno, que parece muy lógico, pero de que vos te vuelves bueno en aquello que entrenás y si querés volverte bueno en algo, tenés que ser lo más específico posible y modificar los factores que tú necesites. Por ejemplo, si yo quiero ser mejor en esa parte de abajo, capaz que hago la sentadilla y pauso abajo. Entonces, hago un gesto muy específico que quiero hacer, pero hago el cambio, o sea, saco la especificidad un poquito, solo en una porción, porque yo quiero enfatizar esa porción, porque yo pienso que esa porción es el punto débil, por ejemplo.
Perfecto. Sí, está Claro, claro. te sirve justamente para entrenar debilidades, ¿no? Claro, Está bueno. sin duda. Sí, entrenás Se- concéntrico, vas a mejorar concéntrica, entrenás. Se usa mucho el céntrica. entrenamiento excéntrico en la calistenia para realizar Sí. movimientos. Por ejemplo, alguien muy novato que no puede hacer, por ejemplo, una dominada, lo primero que te dicen es subirte a un cajón Sí. y hacer el ejercicio excéntrico. Claro, puedes experimentar el ejercicio por lo menos. Yo quería charlar, en un momento también mencionaste el tema de lo que es hipertrofia y fuerza. Ahí como hay una relación, hay un debate que, bueno, la gente también como que es un tema que hay muchas opiniones. Si querés, separame lo que es hipertrofia y lo que es fuerza. También mencionaste que, bueno, si una persona que ya es fisiculturista quiere dedicarse a la fuerza, va a ser bueno relativamente o fácil de que se adapte porque tiene gran capacidad de generar esa fuerza, porque ya tiene los músculos, digamos, grandes. Pero bueno, háblame si querés un poco de esa diferencia entre las dos. Bien. Voy a ser un poco sintético porque si no te hablo 4 horas. Fuerza ya definimos lo que es y no lo vamos a repetir. La hipertrofia, para hacerlo simple, es el aumento del tamaño del músculo. Para hacerlo muy simple. Entonces, hay una correlación muy grande, pero no es lo mismo la fuerza y la hipertrofia. Entonces, si yo... La correlación evidente que hay es, si yo quiero ser más fuerte, un músculo más grande me va a hacer más fuerte. A todo lo demás igual, si mi músculo crece, va a ser más fuerte. Ahora, para hipertrofia, si yo quiero ganar hipertrofia a través del tiempo, me voy a tener que volver más fuerte. Porque no existe una persona que... Vamos a decir que arrancaste... ¿Con cuánto arrancaste el gimnasio en press de banca, ponele? ¿Cuándo tirabas? Más o menos. No Más sé, o menos. El primer año, vamos a decir. 40 kilos capaz, Perfecto. ¿Cuándo tiras ahora? 120 y 130 máximo capaz. Por eso. ¿Tenés el pecho más grande ahora o en ese momento? Sí, lógico. Entonces, Ahora. es imposible que tú ganes masa muscular haciendo el gesto y no ganes fuerza. No pasa eso. Es imposible. Entonces, si estás haciendo el gesto y estás ganando kilos en la barra, entonces tu músculo está creciendo. Es así. Entonces, hay una correlación grande entre las dos cosas. Ahora, después cuando arrancas a entrenar, te das cuenta de que si yo, por ejemplo, volvemos al caso de sentadilla y bajar rápido. Si yo me salto un poco la fase de bajada, bajando muy rápido sentadilla, pero porque me sirve para mover más peso, me sirve para fuerza y no para hipertrofia. Entonces, es como que ambas van de la mano, la fuerza y hipertrofia, y hay un punto en el cual se arrancan a dividir. Entonces, hay mucha correlación, porque mucha gente piensa como que son muy separadas, muy diferentes, pero son mucho más comunes de lo que la gente piensa, pero en unos puntos se arrancan a dividir, porque yo en fuerza quiero mover la barra de punto A a punto B, y lo que importa en hipertrofia es cómo mover la barra de punto A a punto B, porque si yo me salto la excéntrica, por ejemplo, y bajo muy rápido, entonces pierdo una fase importantísima de la hipertrofia, que es lo que hablabas vos, de que si yo me salto la fase excéntrica, ya de por sí no voy a ganar la hipertrofia que podría ganar. Punto. Peso muerto lo mismo. Yo puedo levantar peso muerto y bajar con un tempo en la bajada, o puedo soltar la barra o soltarla muy fuerte, o bajarla muy fuerte. Entonces, si yo quiero fuerza, y yo en mi competencia no importa mi fase de bajada en peso muerto, vas a ver la gran mayoría de powerlifters y strongman, nadie baja la barra despacio. Ahora, es un culturista y sí baja la barra despacio. ¿Por qué? Porque quiere aprovechar la fase excéntrica, porque eso también le ayuda mucho para hipertrofia. Entonces, hay un punto en el cual se arrancan a dividir las dos, y también, por ejemplo, entramos en esos ajustes técnicos para mover más kilos. Por ejemplo, el peso muerto sumo que se usa en powerlifting está genial para mover más kilos, pero en realidad no te da más hipertrofia, te da menos. Y si te pones más fino, en realidad te da menos fuerza, en realidad también, porque mueves mucho menos distancia. Pero en el deporte competitivo, que teóricamente se testea la fuerza, me hace mejor deportista. Gané más fuerza y en realidad depende, porque gané más fuerza en peso muerto sumo o en bisagra de cadera en general. ¿Soy más fuerte en más contextos o no? Y si sos muy especialista en sumo, probablemente seas muy bueno en el sumo, y capaz que en lo demás no sos tan fuerte capaz en esas cosas. Capaz que sos muy bueno técnicamente. Entonces ahí como que entras ya tipo en esas finezas, pero si quieren pregúntenme algo para lo que ustedes quieran buscar, pero va un poco por ahí la mano. Capaz No, que más que quieren nada, guiar esa... no, sí, era eso, o sea, poder separarlos, porque también de vuelta es lo que decía que antes, que pasa que mucha gente opina y como a veces no se sabe diferenciar bien qué, y en verdad los dos atletas de cada, digamos, disciplina profesionalmente son muy distintos físicamente. Entonces, nada, hay que nos contaras un poco esa diferencia. Pero a su vez, por ejemplo, si vos te fijás, obviamente categorías, yo sé, si vos ves mi categoría de menos 120, vas a dar mucho gordo. Pero si vos ves la categoría de menos 83, ponele en powerlifting, vas a ver a todo el logo que están enormes y magros. ¿Por qué? Porque te sirve estar lo más grande posible y lo menos grasa posible para que tus 83 kilos sean 83 kilos buenos, ¿sacás? Entonces, sacando categorías muy pesadas,
en general lo vas a ver un powerlifter y está grande. Es imposible que sea un powerlifter bueno y no esté grande. Es imposible. El culturista capaz que tiene más simetría, tiene más desarrollo de los músculos que, yo sé, el bíceps capaz que lo entrena más porque se ve más y es más vistoso, y el powerlifter no porque no le importa mucho, pero el powerlifter de buen nivel, de una categoría que no es muy pesada, porque ya entras en gente, o sea, capaz que tiene buen físico, tapado. Pero en categorías más livianas, los buenos powerlifters están grandes y se nota. O sea, y tienen un muy buen físico, un físico que 99.9% de la población capaz le gustaría tener. Ya que entras en gente más pesada, ya obviamente ya vas porcentajes de grasa más altos. Pero hay una correlación muy fuerte en eso, o sea, sin lugar a dudas. Volviendo un segundito a la parte de las repeticiones. Más que nada en hipertrofia se habla que es bastante interesante la conexión mente-músculo. ¿Qué tan importante es en el entrenamiento de fuerza? El entrenamiento de fuerza es importante en el contexto de saber dónde están los segmentos de tu cuerpo en el espacio. Porque ¿qué pasa? Yo como entrenador te puedo decir, en sentadilla estás con mucha retroversión de cadera, por ejemplo. Que es tipo cuando yo meto el culo para adentro y flexiono la espalda. Entonces, si yo entiendo un poco más, si yo tengo conexión mente-músculo, puedo aplicar esa corrección mucho más fácil y entiendo cuando hago la sentadilla, ok, cómo está mi cadera cuando estoy en sentadilla. Entonces tenés esa conexión mente-músculo, pero es más bien como que lo que se llama propriocepción, que es entender los segmentos de mi cuerpo en el espacio. No tanto a nivel culturista de estoy contrayendo mi cuádriceps al mango, pero sí entender dónde están mis segmentos, porque yo, si no entiendo dónde están mis segmentos, ¿cómo voy a acatar la corrección de mi entrenador? O si te entrenas solo, ¿cómo te vas a dar cuenta si estás yendo a profundidad? O si estás manteniendo un buen bracing en la zona media cuando haces una sentadilla. O si cuando haces un peso muerto, cuándo estás extendido y cuándo no. Cuándo te doblás, cuándo. Como que tenés que saber, darte cuenta tú mismo, o sea, conexión mente-músculo, mente-cuerpo, de cómo está tu segmento en el cuerpo en el espacio y cómo cambiarlo para que sea más eficiente el movimiento. Creo que, bueno, ya lo hablaste un poco en lo que es la planificación, pero si querés, puedes contarnos un poco de las cargas ideales que te parece de cada ejercicio como para poder ir progresando. ¿Cuál es la carga ideal para poder tener ese progreso en fuerza? ¿Cuál es la cantidad, digamos, de diferencia que tiene que haber capaz con ese 1RM? Por lo general está bueno, está bueno periodizarlo y tener diferentes periodos que, de vuelta, eso es un tema que es súper complejo, puedes entrar en recontra detalle. Yo mi información, bueno, tengo como 4 horas solamente grabadas de lo que es periodizar, o sea, es un montón de contenido sobre eso. Pero hablando, digamos, simplificado, si yo hablo de fuerza en capacidad de producir mi 1RM, o sea, mi 100% de repetición máxima, obviamente no tengo que estar en ese rango todo el tiempo. O sea, hablamos mucho en la academia de lo que es, si la especificidad es muy importante, o sea, si yo quiero ser bueno, lo que hablamos recién, en 1RM, entonces tengo que hacerlo. Y sí, entonces ¿por qué no lo haría todas las semanas? Y porque no te da para bancarlo. O sea, y aparte vos necesitas otras características que te dan la fuerza. Si, por ejemplo, yo de acá a 6 meses quiero ser lo más fuerte que pueda ser, entonces mis primeros 3 mínimo me voy a enfocar en hipertrofia. Porque si yo tengo un músculo más grande, entonces me predispongo para que acá 6 meses yo sea más fuerte. Ahora, si quiero sacarme jugo de acá 4 semanas, entonces voy a entrenar mucho más pesado. Entonces importa mucho el calendario, lo que hablamos al principio. O sea, todo se conecta, fecha, el objetivo. Todo se conecta con eso. Entonces, si yo miro a largo plazo, darle una base de masa muscular, súper importante. Si yo miro a corto plazo, y a ver, cuando hablo de dar una base de masa muscular, probablemente hablo de más variedad en el entrenamiento, o sea, no es ser súper ultra específico de solo hago los 3 movimientos de power, por ejemplo. Hago más cosas, porque entonces me vuelvo fuerte en más movimientos diferentes. Capaz que varío mis ejercicios, por ejemplo, en vez de hacer un press de banca, nosotros en gimnasia, por ejemplo, tenemos una barra que es curva. Entonces esa barra es curva con agarre neutro. Entonces yo en press de banca cuando bajo, al ser curva, bajo más de lo que bajaría con una barra. Entonces me estiro más el músculo y genero más hipertrofia. Entonces en esos periodos capaz que uso más de ese tipo de herramientas donde hago más recorridos, más variación, menos carga. Más repetición. Exacto, para poder darme el lugar, porque si yo trabajo al 90%, 95% de mi RM todo el tiempo, no tengo mucho lugar para más cosas. Entonces yo bajo un poco la carga para dar más lugar a hipertrofia, variación, etc. Bueno, nuevos RMs con menos peso, o sea, hacer más repeticiones, digamos, con un peso que antes no podíamos mover a tantas repeticiones, no tu 1RM, digamos. Claro. Y en general, a medida que me acerco a mi 1RM, voy lentamente progresando eso. Esto se llama con una periodización lineal. Entonces, lentamente voy progresando eso hasta que me acerco a un día llegar a mi 100%. Porque si yo entreno 100% todo el tiempo, en algún punto no llego. Entonces yo necesito ir para atrás, trabajar en la base y luego construir otra vez para llegar a ese pico de forma. Y por eso que te das cuenta de que en el fútbol compiten todos los fines de semana, pero en powerlifting competimos 2 o 3 veces al año. Porque no podemos estar en pico de forma todo el tiempo. Y si lo estás, nunca vas a mejorar.
¿Cómo sabes cuál es tu 1 de RM? Y vas y lo tirás. O sea, simplemente vas y lo tirás en realidad. Hay formas de estimarlo. O sea, yo puedo, por ejemplo, saber cuál es tu 5 RM, o sea, tus 5 repeticiones máximas, y después hago una calculadora y estimo. Ahora, esa calculadora es muy variable, porque lo que hablábamos antes, si esa persona mide 2 metros, y si mide 1,50 m, la persona que mide 1,50 m y mueve poquito la barra, su 90% capaz que lo hace por 5 repeticiones. Yo capaz que lo hago por 2, porque como cada repetición es mucho trabajo, entonces esa estimación es medio agarrada de los pelos. Y en muchos casos igual tampoco tenés por qué saberla. Muchas veces, ¿qué pasa? Y acá, de vuelta, entramos en una temática ya más extendida, pero yo puedo planificarte el peso en cuanto a percepción de la carga. Yo te puedo decir, hacer 5 repeticiones a RIR 8, que son repeticiones en reserva. Entonces yo digo, básicamente hacer 5 repes con el peso que podrías hacer 7, para decirte algo. Entonces, bueno, tenés que saber ahí tu porcentaje del RM, no tenés que testearlo, no tenés que estimarlo, no tenés que hacer nada. Tenés que saber diagnosticarte, vos sos tu entrenador, y podés prescribir cargas sin saber tu RM. Entonces eso es algo bastante útil y que la evidencia moderna más nos muestra de que es mucho mejor forma de prescribir carga la presión subjetiva, el RIR o el RPE, que el porcentaje. Igual se usa el porcentaje, pero más como un complemento de, en general, lo normal es prescribir carga por RPE, que es percepción del esfuerzo, o RIR, que es repeticiones en reserva. Para el entrenamiento de fuerza, el llegar al fallo casi ni se ve, ¿no? A menos que sea con el fin de ganar más músculo para luego transformarse en músculo en más fuerza, no se ve casi el ir al fallo, ¿no? Va por ahí, sí. O sea, en hipertrofia es mucho más normal y a veces es lo que decís, a veces estamos en un periodo en el cual la hipertrofia es más importante y tratamos de entrenar más cerca de ese umbral. Por lo general, ¿qué pasa? Como hablamos lo primero, y todo acá se conecta. Si tenemos dos componentes, el componente neural y estructural, si yo entreno siempre cerca del fallo, mi componente neural se me quema al toque. Entonces, capaz que en vez de hacer 5 semanas de productivas de entrenamiento, si estoy entrenando de fallo, en la segunda ya me quemé y no llego más. Entonces, no puedes acumular buen trabajo, porque nos tenemos que acordar de que la fuerza, y de vuelta, volvemos al principio, es un gesto motor específico. Entonces, si hablamos de sentadilla, y yo me creo bueno haciendo sentadilla, si yo entreno de fallo todo el tiempo, ¿qué tanta chance tengo de practicar mi técnica? Muy poca, porque estoy todo el tiempo tratando de sobrevivir abajo de una barra. Ahora, si yo trabajo con un 70 y pico % de mi RM, vamos a decir que mi RM son 100 kilos, para hacerlo fácil, y en vez de trabajar con 95 o 100, trabajo con 70 kilos. Ahora yo tengo chance de desarrollar mi técnica, de mejorarla, de entender cómo tomar mejor el aire, cómo llegar mejor abajo, cómo hacer todas esas cosas. Entonces, si trabajamos intensidades todo el tiempo, nos quemamos. Entonces, yo muchas veces voy a trabajar los gestos específicos, pero un poco más lejos del fallo, para tener chance de, uno, hacer más volumen de eso, en vez de hacer 1 por 1, hacer 4 por 4, 4 por 6, 5 por lo que quieras, o sea, acumular más repeticiones. Porque yo más repeticiones hago, por lo general me voy a volver mejor en esa tarea. Si yo hago más repeticiones, no las puedo hacer todas al fallo, porque a más al fallo llegue, menos puedo hacer. Claro. Entonces hay una relación inversa entre intensidad y volumen. Si yo tengo una intensidad súper alta, no puedo hacer mucho. Entonces tengo que bajar un poco la intensidad para poder hacer más, volverme bueno con ese gesto, pulirlo, hacer muy bueno, mejorar la magnitud de mi estímulo, para después cuando llegue a tirar pesado de vuelta, todo sea mejor, tenga más masa muscular, sea más eficiente, y cuando llegue a ese punto tenga una base mucho mejor. Eso es lo que, cuando hablamos de base y de construir fuerza, hablamos de eso. Mejorar técnica, mejorar hipertrofia, y que a lo largo del tiempo la estructura y lo neural sean mejores que la última vez que hicimos RM, y ahora sea mejor nuestra RM. Impecable. Bueno, yendo ahora a hábitos alimenticios, ¿no? Se suelen ver los powerlifters más exitosos con un gran porcentaje de grasa corporal. ¿Qué tan beneficioso es un superávit calórico en fuerza? En un mundo ideal siempre tenés que hacer un superávit grande, en el sentido de que si tenés un superávit grande puedes recuperarte muy bien, entonces cada sesión te vas a recuperar mucho más rápido. Puedes ganar más masa muscular. Y aparte, un músculo más grande es un músculo que produce más fuerza. Y aparte, incluso a nivel biomecánico, ¿por qué hay una relación muy lineal entre el peso corporal y la sentadilla o el press de banca? Porque al tener panza, vos podés rebotar la sentadilla abajo con la panza y las piernas, literalmente. Es algo gracioso, pero es así. Entonces, si a mí me dicen, che, si no llegas a 3.40 de sentadilla para dentro de 2 años, rato tu familia. Y yo me voy a poner a comer postre todo el día para poder llegar. Ahora, obviamente, primero que nada, la mayoría de nosotros no queremos sacrificar nuestra salud. Y lo otro también es lo que hablamos de las categorías. Entonces,
por más de que sí estar en un superávit ayuda y los porcentajes grasos se ven en categorías más pesadas, como la mía que es menos 120, o hasta la de arriba que es la libre, que está, ahí ya te fuiste a lo que quieras. De vuelta, si vamos a una categoría, por ejemplo, menos 83 o menos 74, vas a ver físicos muy impresionantes, porcentajes grasos relativamente, o sea, no tan bajo porque si estás en un punto tipo como culturista, te sentís horrible. Pero ¿qué pasa? Yo quiero, si tengo un atleta de 83, o sea, hasta 83 kilos, yo quiero que tenga la mayor cantidad de músculo y la menor cantidad de grasa. Porque la grasa no me mueve los kilos. ¿Okay? Me puede dar esa ayuda mecánica si estoy muy gordo. Pero no me mueve los kilos la grasa. Me mueve los kilos la masa muscular. Ahora, si a menos que uses una gran cantidad de fármacos, si no haces eso, si vos subís de peso, subís ambas. Es muy difícil que subas solo músculo, a menos que seas novato. Entonces, es normal de que cuando metes un superávit, subís la masa muscular, subís un poco la grasa también. Si mejor lo haces, menos grasa, pero algo ganás igual. Y después en un punto capaz que lo cortás un poco y seguís subiendo. Entonces, el objetivo siempre es, si estás en una categoría de peso, tener la mayor cantidad de músculo y la menor cantidad de grasa. Fácil dicho, más difícil hecho. Pero, entonces, si voy a una categoría, por ejemplo, 83 o 74, vas a dar físicos muy buenos porque tienen un peso no muy alto, por lo cual tienen una masa muscular muy notoria. Categorías más pesadas, vas a dar más grasa, porque es muy difícil pesar 120 en natural y estar rajado. Muy difícil. Pero no es tipo que el power es deporte de gordos tampoco, porque se consigue mucho eso y no están así. Si estás en la categoría libre o en Strongman, por ejemplo, las categorías libres, sí, obvio, vas a ser gente gorda, porque si pesan 180 kilos van a ser gordos. Es que lo que más llama la atención son las categorías libres. Obvio, es la que más te llama en los ojos porque siempre se mueve más peso objetivamente. Sí, pero como que siempre una correlación del cuanto pesa la persona, más va a levantar. Y también pasa que, por ejemplo, una persona que es más, digamos, poner más bajo y tira hace 4 o 5 años que viene entrenando, viene un gordo gigante y levanta lo mismo. Y es como que está esa, no sé, esa bronca capaz o ese, no sé, que se estigmatiza de que todos son gigantes, digamos. Claro, es que, primero que nada es lo que llama mucho la atención, porque vos siempre vas a ver a la persona pesada y te vas a sorprender más. Sí, claro. Porque el espectador no quiere ver 200 kilos de peso muerto, quiere ver 400 kilos de peso muerto. Y 400 kilos de peso muerto no está en la categoría liga, está en la categoría pesadas. Pero te hace la realidad, y por eso está bueno también de que el deporte tiene categorías de peso, como todo deporte. Entonces, si yo tuviera una estructura, no en mi caso, si veo una persona con una estructura muy chiquita, y ese no va a competir conmigo, lógicamente. Pero tiene una categoría donde puede ser exitoso y ser campeón del mundo y ser el mejor levantador con su peso corporal. Y eso justamente es la gracia. Obviamente que de forma absoluta no va a estar tan fuerte, pero en su categoría, y bueno, puede dominar. Y esa es la gracia de las categorías de peso. Bueno, ya para ir un poquito redondeando lo que fue esta increíble charla. Sabemos que levantaste 300 kilos, ¿okay? Que yo no creo que haya muchas personas en el mundo que lleguen a esas cifras. Contanos si querés cómo fue este proceso. Sabemos que lo intentaste tirar una primera vez y bueno, no lo conseguiste, después lo terminaste por levantar. ¿Cómo fue ese proceso de que la vez que lo intentaste levantar, fallaste hasta que lo pudiste conseguir? Sí, bueno, en realidad, o sea, la primera vez que lo hice fue 128 días antes, ¿qué son? 3 meses y algo, o sea, antes, no me acuerdo. Entonces, básicamente, cuando yo hice la preparación, yo no estaba del todo convencido, primero que nada. Igual no fue ese el problema. ¿Qué pasa? Yo el año pasado tuve un entrenador, no salió del todo bien la cosa, dejé de entrenar con él. Entonces, aunque vos sepas mucho de entrenamiento, vos necesitas un entrenador para manejar más que nada la cabeza, porque vos no sos objetivo contigo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Yo el día que tenía que tirar pesado, yo tendría que haber tirado 290 ese día. Mi RM en ese momento eran 285. Yo capaz tenía que tirar 290 ese día. Yo terminaba un ciclo de entrenamiento y ese día tenía que tirar pesado. Pero ¿qué pasa? Tenía a todos los pibes al lado comiendo de la cabeza y tiró 300. Y yo dije, bueno, los cargo. Los cargué y tal. Ego lifting. Claro. Lo llevé hasta la rodilla y ahí la barra se me frenó. No la peleé porque ya sabía que no la iba a sacar. Era imposible. O sea, yo siempre hasta la rodilla la llevo rapidísimo. Si me trancaba bajo la rodilla es porque no tenía chance. Hice aparte unos cambios técnicos también. O sea, cambié del agarre gancho al agarre mixto. La diferencia también es que el agarre gancho, que es cuando yo pongo el pulgar por debajo de la mano y tranco la barra mecánicamente con eso, es como que tenés que agacharte, estar más tiempo poniéndolo que quede bien, y a veces perdés un poco ese hype, esa manija, esa sensación tipo de adrenalina, porque estás, me quedó bien puesto el dedo y tal. ¿Qué pasa? El agarre mixto es más como que vas, la cazás y subís. Entonces, yo como me beneficio mucho de esa sensación tipo de adrenalina, de estrés muy alto, antes de tirar pesado, me estaba haciendo contraproducente el poner el dedito que no sé cuánto.
Entonces, cuando cambié el agarre mixto, que no fue por un tema de que el agarre me costara, hay gente que se cambia de agarres porque falla el grip. Ese no era el problema, sino el tema de que la preparación para el movimiento era muy metódica cuando yo quería ir muy agresivo. Entonces, cuando cambié el agarre mixto, si ven en los videos, yo cuando pongo el agarre gancho, estoy rato poniendo el agarre gancho. Cuando pongo el agarre mixto, tomo aire arriba, cazo la barra y subo. Entonces, eso también se alineaba mucho más con lo que yo tenía que hacer. Entonces, a nivel técnica y preparación, eso fue una cosa. A nivel planificación, simplemente fueron más meses de acumulación de trabajo. Subí como 3-4 kilos más también, eso estaba un poco más pesado. Y cuando llegué el día de A300, yo ya sabía que los tenía, porque la preparación había sido tan buena, llegué tan bien de estado de forma y planifiqué de tal forma de que ese día, lo que hablamos al principio, ese día fue mi día más fuerte. Entonces yo ese día llegué, me sentí más fuerte que en toda mi vida haciendo peso muerto. Hice 275 antes, los volé y dije 300, los recontra clavo. Entonces, sí venía con la preparación mejor, pero aparte estaba totalmente convencido de que se iba a meter. Y eso, lo que hablamos, es algo muy importante, porque cuando vos vas seguro que lo vas a hacer, tus chances aumentan un montón. Si vos pensando que no lo vas, que yo no pensé que no lo iba a hacer, pero con la primera vez no lo planifiqué específicamente, fue más tipo, bueno, sobre la marcha lo decidí. Y objetivamente eso está mal. En realidad está mal, no está bien hacer eso. Lo que tenés que hacer es ir y seguir la plani a rajatabla como lo tenés que hacer. Como yo no tenía un entrenador en ese momento, mi plan era buena, mi toma de decisiones fue mala por la emoción. Esa vez, en cambio, yo ya sabía que lo iba a tirar, estaba bien armado. Mis marcas preparándome habían sido mucho mejores. Hice 260x4, que con mi recorrido 4 RPC bastante, y lo saqué volando de fácil. Y cuando tiré eso dije, o sea, 260x4, los volé así de fácil, sentí que no me pesaban, sentí que hacía 4 reps más con eso. Ya me di cuenta que mi fuerza base estaba mucho más alta que antes. Y como estaba mucho más alta que antes, ya esa base que me generé hizo que cuando llegué al día de los 300 ya... Y hasta para mí me entraba un poco más todavía. Siento que 2,5 más capaz que me entraba. Tu PR antes de los 300, ¿cuánto era? 2,85. 285. Ah. Sí. Sí, O sea, en realidad, dos semanas antes hizo 2,88 preparando los 300. Antes de la preparación, 2,85. O sea, y un PR, o sea, sumás 1 kilo y ya es una diferencia gigante, hermano. Sí, en ese rango de peso ya no tanto, Claro. pero sí. O sea, Sí, en peso muerto aparte se nota menos, ¿no? O sea, se nota así menos. se nota menos y aparte ya en el rango de los 300, o sea, ya una diferencia de 2,5 por ahí no te cambia tanto. Claro. ¿Sabes? En press banca ya hay... Ya cambia mucho más, Un montón. indudablemente. Así que bueno, nos contabas fuera de cámara que en Uruguay fuiste el primero, digamos, en levantar 300 en peso muerto. Hablando en contexto de powerlifting, sí, obviamente tenés el Strongman, que es diferente en muchas formas. En Power fui el primero que los tiré, no los tiré en competencia, pero claro, venía en un periodo en el cual muchos los probaron en competencia, tuve amigos que los probaron, no los metieron, el Gordo, el Nico no los metieron, varios de los atletas que no son de mi equipo, pero que entrenan en Tierra de Osos, muchos los probaron, tampoco los metían, yo también los probé y no los metí. De hecho, fui el primero que los metí, fue como una barrera de romper esos kilos que estaba todo el mundo fallando. Después, el que nos metió posta, les decía, fue el Fede, que fue atleta mío, en el sudamericano, que salió segundo sudamericano y metió 282 kilos y medio de sentadilla, 177 y medio de pecho y 300 de peso muerto. Y la posta es que tirarlos en compe, o sea, te sacás el sombrero porque tirarlos en competencia y en un sudamericano, obviamente cuenta más que yo tirarlo en mi gimnasio. Entonces yo lo tiré primero, él lo tiró mejor. ¿El récord natural de peso muerto cuánto es? En la categoría son 300 kilos. 300 Los tiene Fede ahora. Mira. Ah, ¿sí? Claro. Mirá, qué nivel. Sí. O sea, Tu alumno. yo los intenté una vez el año pasado, el récord lo fallé arriba de rodilla, y después ahora el Fede lo rompió esta. Yo lo quería romper ahora en el Nacional de Power, pero justo estuve reincidente con el aductor y decidí bajarme porque ya no tenía sentido ir a competir, a tirar solo peso muerto, ir a tirar solo récord, ya no es algo muy deportivo de hacer y no lo hice. ¿Y en peso libre cuánto es? Natural también. En Uruguay son 3.25. Mira. ¿Y en el mundo? Creo que son 400. Es una cura. Tendría que fijar, pero anda por ahí. Porque sabemos que Thor Johnson Sí. levantó 501, creo, pero está. Levantó 501, obviamente, claro. En Strongman, o sea, tenés doping. No tenés doping. Claro, o sea, no tenés controles antidoping, entonces o sea, las drogas que usás son las que vos quieras. Claro, o sea, está perfecto, o sea, no es que esté mal, solamente es otra división. Podés usar straps en las manos, entonces vos podés engancharte la barra en las manos, o sea, el grip ya no es un problema. Y aparte se permite serruchar la barra, que eso quiere decir que cuando la barra pasa los muslos,
vos podés como que apoyarte y arrastrártela, cosa que en Power es un levantamiento nulo. Entonces, lo mío fueron en el gimnasio, pero fueron a estándar de competencia. Discos calibrados, agarre sin straps, no hubo serruchada, la aguanté arriba. O sea, fueron estándar de competencia, no en competencia. Entonces, es un peso muerto de powerlifting, no en competencia, pero no es estándar de strongman, digamos. Puede ser estándar de strongman con straps, serruchada, doping, equipado también, o sea, es una malla equipado que te ayuda a levantarlos. Y en power sería como más difícil, obviamente, sin straps, sin serrucharla. Y bueno, o sea, en powerlifting IPF por lo menos, sin doping. Bien. Y como hablamos recién en Strongman, el récord, digamos, es 501. ¿Cuánto decís que... ¿cuál decís que es el límite de la fuerza humana? Con todo, ¿no? Con química. Con todo lo que venga. Porque año a año estamos... O sea, el ser humano a nivel de fuerza se sobrepasa. Decís que... ¿Dónde está el límite? ¿Estamos muy cerca del límite o decís que de aquí a 40 años se va a seguir aumentando? Hay varios que, bueno, es más, una vez por año en Strongman se hace como un torneo de peso muerto donde todos van a romper el récord mundial. La gran mayoría falla, obviamente. Está Iván Makarov, que es un tipo que tiene brazos larguísimos y está colosalmente enorme. Falló 502, 505, pero como 5 veces, pero se lo subió hasta casi la rodilla, arriba de la rodilla. Tenés al hombre más fuerte del mundo ahora, Mitch Hooper, que está en 4.75, pero el loco mejora tan rápido que los puede clavar. Está el mismo Thor Bjornsson, que después que tiró esos 500 kilos, 501, se retiró. Ahora por suerte volvió, porque nos encanta verlo. Y está con ganas de romperlo de vuelta. Y creo que esos son los top ahora que están como cerca de romperlo. Hay otros más que siempre están ahí en la vuelta. Para mí indudablemente se va a romper ese récord. Pero es indudable que se va a romper para mí en los próximos 2 años. Ya sea por el mismo Thor, por Mitch Hooper. Graham Hicks es otro, es un inglés. Entonces hay varios que están ahí en la vuelta. Para mí es indudable que se va a romper ese récord. Para mí en 2 años se rompe. De acá a 2 años seguro se rompió. ¿Qué tanto más se llega después de eso? Es muy difícil decir, porque el entrenamiento cambia, con la gente que te rodeas cambia, porque ¿qué pasa? Cuando Eddie Hall rompió los 500 kilos, el récord mundial creo que eran 4.65. O sea, muy lejos de los 500 kilos. O sea, era bastante distancia. Y Eddie Hall dijo, che, o sea, junten unos promotores, unos cosas, yo voy a tener 500 kilos. Y el loco fue y los clavó. Entonces, ¿qué pasa? Hay una barrera mental que se rompe ahí también, que cuando uno llega a esos kilos, ahora se ve como algo posible. Entonces, la gente que antes veía como imposible porque estaban a 35 kilos, ahora decís a la mierda. O sea, si se rompió una vez, se llegó a esa barrera tan alta, y creo que es posible. Es como cuando vas a un gimnasio que toda la gente es novata, y decís, 100 kilos de banca, soy un animal. Pero después venís a Tierra 2 y tenés gente tirando 170 repeticiones y decís, upa, capaz que el límite está un poco más arriba. Y ahí tu cabeza rompe la barrera y sabe de que, como que se sale de la zona de confort y sabe que puede ir a más. Entonces, eso cambia, porque a medida que más gente se arrima a esos kilos, se ve como más posible. El entrenamiento mejora, porque salen nuevos estudios, hay mejores entrenadores, todo eso se va puliendo. Hay más plata en el deporte, lo cual hace que todos esos deportistas, algunos trabajan full time de Strongman, otros no, puedan cada vez ser más dedicados y capaz que tenés algún talento que, por el cambio de en vez de trabajar 10 horas en tal lado y ser atleta full time, capaz que llega a cosas de locura. Y también las drogas se mejoran. O sea, ese es el tema que menos te puedo hablar, pero sé que esas cosas son algo que químicamente van mejorando, hacen mejores esteroides, mejores cosas, mejores raras, y los locos mejoran más. Entonces, siento que entre todos esos factores, me parece imposible que ese récord no se rompa. Hay mucha gente que se acerca y que, yo qué sé, capaz que de acá a 10 años tenés 520, 530. O sea, cosas que ya no tienen sentido, pero para mí se puede llegar, sí. No yo ni nadie que yo conozca, pero se puede llegar. Un 550, sería una locura. No, pero es una locura total. Y una persona, digamos, naturalmente, ¿crees que o sea, cualquier atleta puede llegar a los 300 kilos con una correcta planificación y bueno, cualquiera siendo no. bien entrenado? Para mí cualquiera no, porque si tenés una genética de una persona media chica, es muy difícil que llegues a 300 kilos. O sea, obviamente puedes llegar. En Power, por ejemplo, ves mucha gente de 300, tiene un sumo con las patas abiertas, todo. Sacando esas cosas muy extremas, hay gente que simplemente no le da la estructura. O sea, si vos tenés una estructura muy pequeña, muy chico, y capaz que no te da,
Capaz que sí igual, porque como hablamos recién, a veces hay gente que tiene una estructura pequeña y es muy fuerte neuralmente. Para mí sin duda hay gente que nunca va a llegar. No importa qué es lo que haga, hay gente que nunca va a llegar. Estoy segurísimo de eso. Porque veo gente que entrena bien, entrena año tras año bien, y ves que está muy lejos de eso. Pero sí pienso de que hay muchísima gente que con buena planificación podría, sobre todo gente que capaz que ya es un poco más grande. Porque a mí me tomó 11 años llegar a esa marca, o sea, es un montón de tiempo. Capaz que alguien entrena 5 años y dice, estoy lejos, me voy. Yo capaz que a los 5 años de entrenamiento tiraba, yo qué sé, 2.15, algo así. Entonces, capaz que decía, bueno, entrené 5 años, tiro 2.15, me voy. Bueno, pero de esos 5 años, ¿cuántos años fueron buenos años de entrenamiento? Por lo general, pocos. Entonces, si vos sabes que vas a pulir todas las cosas y que tenés mucho que mejorar, y a veces con más paciencia podés destapar un nivel superior, sobre todo también cuando, yo qué sé, yo dejé cuando terminé la facultad y dejé de trabajar en gimnasios, clubes, todo, y empecé a trabajar solo por mi cuenta, con las redes, todo, y bueno, empecé a dormir 6 horas y estar afuera de casa 14 horas, a estar en mi casa la mayoría del tiempo, trabajando, durmiendo bien, comiendo bien, y ahí mi rendimiento se disparó, porque obviamente mi contexto era mucho mejor. Entonces, tu contexto puede mejorar, tu entrenamiento puede mejorar, tu técnica puede mejorar. Entonces, hay muchos niveles para destrabar potencial también. Bueno, Mati, la verdad que esta masterclass de fuera estuvo muy bueno. Para los que están más interesados y quieren ir más al grano y llevarse la cereza al pastel, los invito a que pasen por tu canal de YouTube, que obviamente mostras un montón de contenido hace mucho tiempo. Y el siguiente nivel, tus cursos, tus capacitaciones, ¿verdad? Sí, formaciones. Formaciones, perfecto. Así que muchísimas gracias por venir. Creo que a más de uno le va a resultar muy interesante esta charla. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. El estudio hermoso, como siempre les digo, está tipo como muy profesional, te da tipo ganas de venir y charlar y todo. Ustedes siempre vienen bien, las preguntas buenas y se da un buen diálogo. Y lo más importante, creo que a la gente cuando lo escucha, la vez pasada por lo menos tuvimos un feedback recontra bueno. Y nada, a mí me encanta el difundir buena información y siento que este formato de podcast más largo va un poco en contra de todo lo que es Reels y formato corto que te da poca información. Para mí este podcast da un montón de información, como que ayuda a ir a fondo en los temas y eso es lo que al fin y al cabo termina cambiando las cosas. Así que nada, gracias a ustedes y espero que a todos les sirva el podcast. Creo que quedó muy bueno y se pasó rapidísimo.